So, my brothers and sisters, we are in historic days, days that will be written in the annals. Oh my God. ¿Qué está pasando en Jerusalén y por qué nadie logra explicarlo? ¿Por qué cielos enteros están siendo cubiertos por aves que giran sin parar, como si respondieran a algo que no podemos ver? ¿Y por qué, al mismo tiempo, enjambres de langostas están oscureciendo el horizonte, avanzando como una sombra que lo consume todo? Esto no está ocurriendo en cualquier lugar del mundo, está ocurriendo en Jerusalén. En pleno 2026, estos fenómenos están apareciendo justo cuando las tensiones en Medio Oriente aumentan y cuando algunos líderes comienzan a hablar de una nueva etapa para la humanidad. Para muchos son simples eventos naturales. Para otros son señales que ya fueron descritas hace miles de años. En este estudio vas a descubrir qué dicen realmente las escrituras sobre estas señales. Pues por qué Jerusalén siempre ha sido el centro de eventos que cambian la historia. ¿Y qué podría estar comenzando ahora mismo? Porque lo más inquietante no es lo que está pasando, sino lo que podría venir después. Escribe en los comentarios: estoy listo si estás preparado para lo que viene. Antes de examinar esas declaraciones, es fundamental entender por qué las explosiones reportadas cerca del Monte del Templo han generado tal nivel de alarma en todo el planeta, y por qué estas dos noticias parecen estar tan profundamente conectadas entre sí. El Monte del Templo es considerado el lugar más sagrado del judaísmo y uno de los sitios más venerados del Islam, debido a esta extraordinaria importancia espiritual. Cualquier actividad militar que ocurra en sus cercanías tiene implicaciones que van mucho más allá de un simple incidente bélico. Cuando explosiones sacuden un lugar tan íntimamente ligado a la historia espiritual de miles de millones de personas, las consecuencias resuenan en cada rincón del planeta. Videos que circulan en redes sociales muestran misiles cruzando el horizonte sobre la ciudad vieja de Jerusalén. En esas imágenes, varios de los monumentos más reconocibles del mundo aparecen dentro del mismo encuadre. La cúpula dorada de la roca se eleva sobre la ciudad. El muro de las lamentaciones se alza debajo de ella, y a escasa distancia se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro. Todos estos lugares sagrados coexisten dentro de las antiguas murallas de piedra de Jerusalén, separados apenas por metros. Mientras las sirenas de alerta aérea resonaban por toda la ciudad, se reportaron explosiones muy cerca de estos enclaves históricos. Los peregrinos que se encontraban dentro de la iglesia del Santo Sepulcro se vieron obligados a permanecer en su interior mientras las sirenas sonaban afuera, creando una escena que muchos testigos describieron como profundamente estremecedora. Ver armas caer tan cerca de lugares que guardan miles de años de historia religiosa provoca una alarma que trasciende lo político y toca lo más profundo del alma humana. Estos lugares no son simples monumentos históricos. Representan tierra sagrada que ha dado forma a la fe y a la identidad de miles de millones de creyentes a lo largo de múltiples generaciones y religiones. La cúpula de la roca fue construida siglos después de la destrucción del Segundo Templo. Para los musulmanes, el sitio está asociado al viaje nocturno del profeta Mahoma. Para los judíos, esa misma plataforma marca el lugar donde se alzó el antiguo templo, incluyendo el Sancta Sanctorum, la cámara más sagrada de todo el complejo. Según los evangelios, el propio Jesús enseñó en los atrios del templo que existía en este mismo lugar, y también profetizó que ese templo sería destruido. Una profecía que muchos creen se cumplió cuando las fuerzas romanas arrasaron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, dejando muy poco de la estructura original en pie. Hoy, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa se alzan sobre ese mismo terreno histórico, ambas con siglos de antigüedad y profundamente sagradas para millones de personas en el mundo. Debido a esta singular importancia religiosa, incluso un daño menor a estos sitios podría enviar ondas de choque por todo el panorama religioso y político global. Por eso, las recientes explosiones cerca de Jerusalén han generado una preocupación tan intensa.
cuando las bombas comienzan a caer cerca de algunos de los lugares más sagrados de la Tierra, el miedo no es solo de una escalada militar. Muchos observadores temen que incidentes como estos puedan encender algo mucho más grande, un conflicto impulsado no solo por la política y el poder, sino por la fe misma. Y esa posibilidad es exactamente la razón por la que tantas personas alrededor del mundo siguen los eventos en Jerusalén con una inquietud que crece día a día. Dale like y suscríbete para más estudios como este. La razón por la que las palabras de los líderes sobre temas relacionados con la profecía y con el futuro de Jerusalén generan tanta resonancia en este momento particular de la historia no es difícil de entender. Vivimos en una época de incertidumbre global sin precedentes modernos, en la que las certezas que sostenían el orden mundial durante décadas están siendo cuestionadas o directamente desmanteladas. Las instituciones que se suponía que garantizaban la estabilidad están siendo desafiadas desde adentro y desde afuera. La tecnología avanza a una velocidad que supera la capacidad de las sociedades para adaptarse éticamente. Las generaciones más jóvenes se sienten más desconectadas de las narrativas colectivas que daban forma y sentido a la experiencia de sus padres y abuelos. En ese vacío, las preguntas antiguas sobre el significado de la historia y el propósito de la existencia humana están regresando con una urgencia que muchos no esperaban. Son preguntas que las generaciones anteriores también se hicieron en sus momentos de crisis, y que cada generación termina respondiendo de acuerdo con su propia profundidad de reflexión y su disposición a ir más allá de las explicaciones superficiales. Y Jerusalén, como siempre, está en el centro de esas preguntas, recordándonos que hay lugares en el mundo donde el peso de lo que ocurre no puede ser medido únicamente en términos políticos o estratégicos. En ese contexto es donde llegaron las declaraciones del primer ministro Netanyahu. En sus palabras traducidas y difundidas ampliamente, Netanyahu afirmó que Israel hoy se encuentra más fuerte de lo que ha estado en muchos periodos anteriores de su historia. Enfatizó que la nación ha soportado décadas de conflictos, presiones e incertidumbre, y que sin embargo sigue sobreviviendo gracias a la determinación, las alianzas y la resiliencia de su pueblo. Según la interpretación que circuló masivamente en redes sociales y plataformas de noticias, Netanyahu sugirió que el pueblo judío llegaría eventualmente a lo que describió como una era mesiánica, aclarando al mismo tiempo que ese momento no llegaría de forma inmediata ni repentina. No obstante, una vez que estas palabras comenzaron a propagarse por todo el mundo, desencadenaron un debate intenso y apasionado que aún no ha terminado. Algunos observadores interpretaron las declaraciones como una referencia directa a la futura llegada del Mesías, y posiblemente incluso a la reconstrucción del antiguo templo en Jerusalén. Otros argumentaron que la traducción pudo haber exagerado el significado de sus palabras. Una aclaración comunitaria posterior sugirió que Netanyahu podría haber estado refiriéndose de manera más amplia al concepto judío tradicional de una era mesiánica, es decir, un periodo futuro de paz, restauración y plenitud, en lugar de hablar sobre la aparición literal del Mesías en el futuro inmediato. Aún así, la conversación que siguió planteó varias preguntas importantes. ¿Estaba Netanyahu hablando simbólicamente sobre el futuro a largo plazo de Israel y su resiliencia nacional? ¿O sus palabras tocaban algo más profundo, relacionado con las antiguas esperanzas de la tradición judía vinculadas al monte del templo? Dentro de la fe judía, el Mesías aún no ha llegado, y muchas tradiciones asocian la reconstrucción del templo con un futuro momento de redención. Para los cristianos, sin embargo, el mismo desarrollo se interpreta de manera muy diferente. Muchos teólogos creen que la aparición de un nuevo templo en Jerusalén podría marcar el inicio de los eventos proféticos finales descritos en la Biblia. Debido a estas diferentes interpretaciones, las declaraciones que involucran eras mesiánicas, templos antiguos y el futuro de Jerusalén capturan naturalmente la atención del mundo entero. La conversación que se genera en torno a estas palabras no es abstracta ni académica. Toca algo profundo en la conciencia de millones de personas que han crecido con estas narrativas y que las llevan incorporadas en su manera de entender el tiempo, la historia y el destino humano. Si las palabras de Netanyahu fueron malinterpretadas, mal traducidas o simplemente sacadas de contexto, lo cierto es que han encendido de nuevo discusiones sobre profecía, historia
y el destino de uno de los lugares más disputados sobre la faz de la Tierra. En este momento no se está construyendo ningún templo. El Monte del Templo sigue siendo uno de los lugares más sensibles política y religiosamente en todo el mundo. Sin embargo, la pregunta persiste. Cuando los líderes mundiales comienzan a hablar de eras mesiánicas y antiguas profecías ligadas a Jerusalén, ¿son simplemente expresiones políticas sobre el futuro o podrían reflejar los primeros capítulos de algo mucho más grande que se desarrolla en nuestro tiempo? Estas preguntas se sienten aún más urgentes cuando consideramos el clima global actual. Durante años, la gente hablaba de guerras y rumores de guerras. Hoy, sin embargo, esos rumores ya no son teóricos. Israel, Estados Unidos, Irán y varias otras naciones ya están inmersos en tensiones crecientes y confrontaciones militares. Lo que antes parecía distante, ahora se siente peligrosamente cerca, y los días de calma que muchas personas daban por sentados parecen volverse más escasos con cada año que pasa. A medida que las tensiones en la región seguían escalando, otro evento inusual comenzó a atraer la atención del mundo. Esta vez, fue el cielo mismo el que se convirtió en el centro de atención. Varios testigos en distintos puntos de la ciudad comenzaron a reportar algo que no esperaban encontrar al levantar la vista. Enormes bandadas de cuervos y grajos sobrevolaban diferentes partes de la ciudad, moviéndose en patrones inquietos y caóticos que muchos residentes describieron como perturbadores. Videos comenzaron a aparecer rápidamente en redes sociales mostrando nubes oscuras de aves barriendo el cielo, congregándose a veces en números impresionantes. Para quienes presenciaron las escenas de primera mano, el comportamiento de las aves no se parecía a una migración ordinaria. Las aves parecían agitadas, circulando repetidamente y llenando el aire sobre la ciudad antigua de una manera que captó la atención de espectadores alrededor del mundo. Casi al mismo tiempo, otro fenómeno comenzó a preocupar a la región más amplia. Reportes emergieron sobre masivos enjambres de langostas moviéndose por partes de Medio Oriente y territorios cercanos. Agricultores en varias áreas describieron campos arrasados rápidamente a medida que los insectos pasaban, devorando cultivos que habían tardado meses en crecer. Expertos agrícolas advirtieron que bajo las condiciones adecuadas, las poblaciones de langostas pueden expandirse a una tasa asombrosa. Algunos estudios sugieren que los enjambres son capaces de multiplicarse hasta 400 veces en apenas unos meses si los patrones climáticos se mantienen favorables. La historia también registra momentos en que enormes enjambres viajaron distancias vastas, cruzando continentes enteros y océanos en cuestión de días. Para muchos observadores, la visión de las inquietas bandadas de aves y los crecientes enjambres de langostas inevitablemente evoca imágenes que se encuentran en los textos bíblicos antiguos. En el libro del Éxodo, el capítulo 10 describe una de las famosas plagas de Egipto, cuando las langostas cubrieron la tierra y consumieron todo lo que crecía en los campos. Siglos después, el libro del Apocalipsis también hace referencia a criaturas similares a langostas que aparecen durante un tiempo de juicio, símbolos que durante mucho tiempo se han asociado con advertencia y agitación. Debido a estas conexiones, los eventos que se desarrollan en los cielos sobre Jerusalén y en las regiones cercanas han planteado una pregunta que algunos encuentran difícil de ignorar. ¿Son estas ocurrencias simplemente patrones ambientales naturales que suceden de vez en cuando en Medio Oriente? ¿O podrían estar haciendo eco de advertencias escritas hace miles de años? Pasajes que muchos creyentes han asociado durante mucho tiempo con momentos de cambio profundo en la historia humana. En días recientes, otro desarrollo dramático se desplegó sobre la Tierra Santa, esta vez no en el suelo, sino en los cielos sobre Jerusalén. Residentes de toda la ciudad comenzaron a notar un cambio repentino e inusual en el clima. Nubes oscuras se reunieron rápidamente sobre las colinas que rodean Jerusalén, extendiéndose por el horizonte mucho más rápido de lo que muchos esperaban. En poco tiempo, el cielo luminoso que había cubierto la ciudad más temprano en el día se transformó en un gris profundo e inquietante. La atmósfera se sintió pesada y tensa mientras poderosos vientos comenzaron repentinamente a barrer las angostas calles de la ciudad antigua. Los puestos del mercado crujían, los letreros oscilaban violentamente y los tejados se estremecían mientras las ráfagas empujaban por los barrios con una fuerza sorprendente. Lo que comenzó como una tormenta que se acercaba se intensificó rápidamente en algo mucho más severo.
Sin mucha advertencia, grandes pedazos de hielo comenzaron a caer del cielo, cuando una masiva tormenta de granizo golpeó partes de la ciudad. Los testigos describieron granizos casi del tamaño de pelotas de golf, estrellándose contra calles, tejados y vehículos estacionados. El impacto repentino del hielo que caía destrozó parabrisas, abolló techos de autos y dispersó fragmentos por las aceras. Residentes que habían vivido en la región durante muchos años dijeron que raramente habían visto algo semejante. Varias personas que grababan la tormenta en sus teléfonos describieron la experiencia como diferente a cualquier evento climático que hubieran presenciado anteriormente en Jerusalén. A medida que la tormenta continuaba, los rayos comenzaron a destellar repetidamente a través de las nubes oscuras. Un poderoso rayo reportado golpeó a un gran árbol cerca del Valle del Cedrón, partiendo el tronco y arrancando secciones del árbol del suelo. El sonido del trueno rodó por toda la ciudad con una fuerza tremenda, haciendo temblar ventanas y sacudir edificios en los barrios cercanos. Cada destello de relámpago iluminó las pesadas nubes sobre la ciudad, revelando brevemente la escala completa de la tormenta que se movía por el horizonte. Para muchos observadores, escenas como estas evocan las poderosas imágenes que se encuentran a lo largo de los escritos bíblicos. En el Salmo 29, el trueno y las tormentas se describen como expresiones de un poder abrumador, con el pasaje declarando que la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es llena de majestad. Mientras el daño dejado por la tormenta anterior demandaba atención urgente, o las aguas de la inundación habían atrapado a residentes en varios barrios, obligando a los equipos de emergencia a lanzar operaciones de rescate por toda la ciudad. Los bomberos se movían por las calles inundadas, usando botes y cuerdas para alcanzar a las familias atrapadas en casas y tejados. En las áreas más graves, helicópteros sobrevolaban la ciudad, descendiendo equipos de rescate que ayudaban a izar a los residentes atrapados a un lugar seguro. Las escenas de aguas crecientes y operaciones de rescate recordaron a muchas personas otro pasaje del Evangelio de Mateo, donde las palabras describen un momento en que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y los vientos soplaron contra la casa, poniendo a prueba todo lo que se había construido sobre el suelo. Mientras las extrañas luces en el cielo y los misteriosos sonidos en las ciudades cercanas seguían provocando debate, la atención se posó sobre algo que muchos testigos describieron como el momento más desconcertante de todos. A medida que las nubes se desplazaban lentamente sobre Jerusalén, varios residentes afirmaron haber visto algo inusual aparecer entre los restos de las nubes de tormenta. Videos comenzaron a circular en redes sociales, mostrando lo que parecía ser una forma brillante y radiante suspendida sobre partes de la ciudad. En algunas grabaciones, la luz parecía formar una figura luminosa rodeada de puntos de luz más pequeños. Varios espectadores rápidamente sugirieron que la imagen se asemejaba a Jesús acompañado de ángeles. Los clips se propagaron rápidamente en redes sociales, generando tanto fascinación como escepticismo, mientras la gente intentaba entender lo que estaba viendo. Mientras algunos testigos creían que las luces tenían un significado espiritual, otros señalaron posibles explicaciones científicas. La actividad militar en la región ha aumentado en las últimas semanas, y los sistemas de defensa a veces liberan bengalas poderosas que pueden reflejarse a través de las nubes de maneras inusuales. Las aeronaves que operan a gran altitud también pueden producir efectos visuales extraños cuando la luz interactúa con la humedad y las nubes de tormenta en la atmósfera. Los meteorólogos y analistas de defensa señalan que las condiciones atmosféricas después de tormentas severas a veces pueden distorsionar la luz, haciendo que objetos ordinarios parezcan mucho más dramáticos cuando se ven desde el suelo. Aún así, los videos han seguido circulando, dejando a muchos observadores debatiendo si las luces eran simplemente un efecto óptico o algo más misterioso. Aproximadamente al mismo tiempo, comenzaron a surgir reportes de sonidos extraños escuchados en varias ciudades israelíes. Residentes en Tel Aviv, Petah Tikva y comunidades cercanas describieron escuchar profundos estruendos resonando por los barrios. Algunos testigos dijeron que los sonidos tenían una calidad metálica, seguida de vibraciones bajas que sacudieron brevemente ventanas y edificios.
Los ruidos no se parecían al trueno típico ni a la actividad de aeronaves, lo que solo añadió confusión. Grabaciones publicadas en línea capturaron ecos distantes que rodaron por el aire como impactos pesados a lo lejos. Para algunos observadores, estos sonidos extraños evocaron imágenes encontradas en pasajes bíblicos que describen trompetas que suenan antes de eventos significativos. En el libro del Apocalipsis, las trompetas están frecuentemente asociadas con momentos de advertencia o cambio dramático, señales que anuncian que algo importante está a punto de ocurrir. Mientras los eventos en los cielos sobre Jerusalén captaban la atención del mundo entero, otra dimensión de la historia comenzó a desarrollarse mucho más silenciosamente, no en el firmamento, sino bajo los pies de quienes habitan la ciudad. En el lado oriental de Jerusalén se alza el Monte de los Olivos, una cresta que ha permanecido durante miles de años con vistas a la ciudad antigua. Recientemente, dos científicos e ingenieros han estado prestando mayor atención a esta área histórica, debido a cambios geológicos que podrían estar ocurriendo bajo la superficie. Los investigadores saben desde hace tiempo que Jerusalén se encuentra cerca de un complejo sistema de fallas conectado al enorme valle del Gran Rift. Esta estructura geológica se extiende desde el Líbano en el norte, bajando por el Mar Rojo y adentrándose profundamente en África. Debido a esta ubicación, la región ha experimentado terremotos a lo largo de toda la historia. Hoy, los equipos modernos de monitoreo permiten a los científicos observar cambios sutiles en la corteza terrestre que de otro modo pasarían desapercibidos. En estudios recientes, los geólogos han advertido que la presión sigue acumulándose a lo largo de secciones de estas fallas, en lo que sugiere que la zona podría eventualmente experimentar otro evento sísmico significativo. Al mismo tiempo, los ingenieros locales han reportado señales visibles de que el suelo en ciertos lugares podría estar moviéndose lentamente. Se han observado pequeñas grietas en partes del Monte de los Olivos, particularmente cerca de la histórica Puerta Oriental, que da a las murallas de la ciudad vieja. Estas fracturas parecen menores por ahora, pero su presencia ha llamado la atención debido a la importancia simbólica del lugar. Los equipos de topografía han estado examinando cuidadosamente el área para determinar si estos cambios son simplemente un movimiento geológico normal o indicadores tempranos de un estrés más profundo que se acumula bajo la superficie. Desde una perspectiva científica, tales desarrollos no son completamente inusuales. La corteza terrestre está en constante movimiento, aunque esos movimientos ocurran lentamente a lo largo de largos periodos de tiempo. La presión tectónica se acumula a lo largo de las fallas y, cuando se acumula suficiente estrés, puede liberarse eventualmente en forma de terremotos en regiones ubicadas a lo largo de fronteras geológicas importantes como el Valle del Gran Rift. Estos procesos son una parte natural de la actividad continua del planeta. Sin embargo, para muchas personas familiarizadas con la historia bíblica, el Monte de los Olivos lleva un significado que va mucho más allá de la geología. En el libro de Zacarías, el capítulo 14, versículo 4, describe un momento en que el Monte de los Olivos se dividirá en dos cuando el Señor regrese. Debido a pasajes como este, pues incluso los pequeños cambios físicos en el paisaje alrededor de Jerusalén a veces capturan la atención de quienes estudian la profecía. Para algunos observadores, las grietas que aparecen en las laderas de esta antigua montaña son simplemente el resultado del estrés tectónico natural. Para otros, plantean preguntas más profundas sobre si la Tierra misma podría algún día desempeñar un papel en eventos que han sido escritos durante siglos. Mientras que el suelo que se mueve cerca de Jerusalén ha llamado la atención, la historia no termina con una sola montaña o una sola ciudad. En todo el mundo más amplio, la Tierra misma ha mostrado señales de creciente inestabilidad, recordando a los observadores que las fuerzas geológicas operan a escala global. Los sistemas de monitoreo operados por redes sísmicas internacionales registran terremotos todos los días, pero informes recientes han destacado un aumento notable en la actividad. Dentro de un solo periodo de 24 horas, las estaciones de monitoreo globales detectaron más de 130 terremotos que medían por encima de los niveles de fondo menores. La mayoría de estos temblores fueron pequeños y causaron poco daño. Sin embargo, su número ha captado el interés de los investigadores que rastrean los patrones del movimiento sísmico en todo el planeta.
Muchos de estos terremotos ocurrieron a lo largo de conocidos límites tectónicos, incluyendo regiones cercanas a América del Sur, el Anillo de Fuego del Pacífico y partes de Asia Central. En Chile, uno de los temblores más fuertes alcanzó una magnitud superior a 6. Esteban, sacudiendo las zonas costeras antes de ir desvaneciéndose gradualmente en réplicas. Mientras tanto, otros terremotos fueron registrados a lo largo de la dorsal mesoatlántica, una cadena de montañas submarinas donde las placas tectónicas se separan lentamente. Aunque estas ubicaciones ya son conocidas por la actividad sísmica, la agrupación de múltiples terremotos en tan corto periodo a menudo plantea preguntas sobre las presiones más amplias que se mueven a través de la corteza terrestre. Al mismo tiempo, los científicos también han estado observando señales de inquietud volcánica y geológica en varias regiones del mundo. Informes de volcanes de barro que erupcionan en ciertas áreas junto con un aumento de los temblores volcánicos en otras partes del planeta sugieren que las fuerzas internas de la Tierra permanecen constantemente activas. Los volcanes de barro ocurren cuando el gas presurizado y los sedimentos empujan hacia arriba a través del suelo, creando a veces erupciones repentinas que liberan grandes cantidades de material en la superficie. Aunque estos eventos generalmente son localizados, a menudo sirven como recordatorios de la enorme energía que se mueve bajo la superficie del planeta. La idea de poderosos terremotos que sacuden regiones enteras no es nueva para la historia. De hecho, los registros antiguos conservados en la Biblia describen uno de los terremotos más famosos recordados en la tierra de Israel. El profeta Amós escribió durante el reinado del rey Usías de Judá y hizo referencia a un gran terremoto que ocurrió durante ese periodo. Los estudios históricos y arqueológicos han descubierto desde entonces evidencia de capas de destrucción en varias ciudades antiguas, lo que sugiere que un importante evento sísmico efectivamente golpeó la región durante el siglo VIII a.C. Esta no es la primera vez que la actividad sísmica en torno a Tierra Santa ha generado una reflexión que va más allá del análisis geológico. A lo largo de la historia, cada vez que la Tierra ha temblado cerca de Jerusalén, ha habido voces que señalaron que ese movimiento llevaba un significado que superaba lo puramente físico, no porque los creyentes ignoren la ciencia, sino porque la tradición bíblica establece repetidamente que los sistemas naturales, la tierra, el cielo, el agua y el fuego, responden a realidades que van más allá de lo que los instrumentos de medición pueden capturar. Esa perspectiva no es irracional, es una manera diferente de leer el mundo, una que tiene 2000 años de profundidad y que ha guiado a millones de personas a través de momentos de crisis y transformación. Para los lectores de la profecía bíblica, los terremotos también aparecen en pasajes que describen eventos dramáticos en el futuro. En Apocalipsis 16:18, el texto habla de un gran terremoto diferente a cualquiera que hubiera ocurrido desde que las personas caminaron por primera vez sobre la tierra. Debido a referencias como estas, los momentos de mayor actividad sísmica a menudo llevan a algunos observadores a reflexionar sobre cómo los eventos naturales de hoy pueden hacer eco de descripciones escritas hace miles de años. Mientras los eventos naturales y la actividad geológica inusual han captado la atención en las últimas semanas, otro desarrollo se está produciendo al mismo tiempo: la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. Lo que inicialmente parecía una confrontación regional ha ido atrayendo gradualmente a múltiples actores internacionales, generando preocupación entre analistas y responsables políticos sobre el potencial de una inestabilidad más amplia. En el centro de la situación se encuentra la rivalidad de larga data que involucra a Israel e Irán, con los Estados Unidos desempeñando también un papel significativo a través de la cooperación de seguridad y las alianzas regionales. Los informes en los medios internacionales describen operaciones militares coordinadas destinadas a limitar las capacidades misilísticas y estratégicas de Irán. Estas acciones a menudo se enmarcan como intentos de prevenir una mayor escalada o de reducir las amenazas dentro de una región ya volátil. La situación sigue siendo compleja, con ambas partes acusándose mutuamente de provocar inestabilidad. Lo que ha llamado aún más la atención es el creciente número de países que se están vinculando indirectamente al conflicto. Naciones como Yemen, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Afganistán
han aparecido todas en las discusiones sobre alianzas de seguridad regional o participación logística. Algunos de estos países albergan bases militares, mientras que otros están estratégicamente ubicados a lo largo de rutas de envío clave o corredores energéticos. Como resultado, los eventos en un área pueden propagarse rápidamente hacia el exterior, influyendo en las decisiones en toda la región. Más allá del propio Medio Oriente, las potencias globales también están observando de cerca. Rusia y China se han convertido cada vez más en parte de la conversación geopolítica más amplia, particularmente a través de relaciones diplomáticas, vínculos económicos y acuerdos de cooperación militar. Los analistas señalan que las alianzas cambiantes y las asociaciones estratégicas podrían dar forma a cómo se desarrollan los eventos futuros. En un mundo donde la política global está estrechamente interconectada, incluso los conflictos regionales a menudo tienen implicaciones mucho más allá de sus fronteras inmediatas. Lo que resulta especialmente significativo en el contexto de esta conversación es la forma en que la geografía y la fe se entrelazan en el mapa de las tensiones actuales. La mayoría de las naciones involucradas en estas tensiones crecientes tienen vínculos profundos con las tradiciones abrahámicas, ya sea el judaísmo, el islam o el cristianismo. Sus poblaciones, en proporciones variables pero siempre significativas, ven los eventos en Tierra Santa no simplemente como una disputa territorial o política, sino como parte de una narrativa más grande que sus escrituras llevan siglos describiendo. Esto crea una dimensión en el conflicto que los análisis puramente geopolíticos tienden a subestimar sistemáticamente: la dimensión de la convicción religiosa, que puede mover a la gente de maneras que la lógica de la disuasión y el interés nacional no siempre pueden predecir ni contener. Los líderes que ignoran esta dimensión, que tratan estos conflictos como si fueran simplemente disputas sobre recursos, fronteras o equilibrios de poder regionales, corren el riesgo de malinterpretar fundamentalmente la naturaleza de lo que está en juego. Cuando millones de personas en la región creen, con una convicción genuina y profunda, que los eventos en Jerusalén tienen un significado que trasciende la política, esa creencia se convierte en sí misma en un factor en la ecuación. Moldea decisiones, genera compromisos que de otro modo parecerían irracionales, y puede llevar a escaladas que desconciertan a los observadores que operan únicamente dentro de un marco secular. Esta no es una observación sobre si esas creencias son correctas o incorrectas. Es simplemente una observación sobre cómo funciona la historia humana, cuando la fe y la geopolítica se cruzan en el mismo espacio físico. Otra preocupación importante involucra la seguridad de la infraestructura energética. Medio Oriente sigue siendo una de las regiones más importantes del mundo para la producción de petróleo y gas natural licuado. Cualquier interrupción cerca de instalaciones clave, puertos o rutas de envío puede tener efectos inmediatos en los mercados globales. Los reportes de ataques o amenazas cerca de ubicaciones estratégicas de energía han generado preocupaciones entre los economistas y los expertos en energía que monitorean las cadenas de suministro internacionales. Si las exportaciones de energía se interrumpieran significativamente, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de la propia región. El aumento de los precios del combustible podría afectar el transporte, la manufactura y la producción de alimentos en todo el mundo. Los economistas advierten con frecuencia que los aumentos sostenidos en los costos de energía pueden contribuir a la inflación y ejercer una presión adicional sobre las economías nacionales. En escenarios extremos, una inestabilidad prolongada podría incluso aumentar el riesgo de una desaceleración económica más amplia o una recesión. Por ahora, los canales diplomáticos permanecen activos y muchos líderes internacionales siguen pidiendo contención y negociación. Aún así, la situación sirve como recordatorio de cuán rápidamente las tensiones regionales pueden influir en la estabilidad global en un mundo interconectado. En todo el mundo hoy, muchas personas se hacen una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia. ¿Son los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor simplemente otro ciclo de conflicto o reflejan patrones que han aparecido antes en textos antiguos? En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús habló sobre guerras y rumores de guerras como señales que aparecerían antes del fin de la era. Durante siglos, esas palabras han sido debatidas, estudiadas e interpretadas de diferentes maneras. Sin embargo,
en un tiempo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y un cambio tecnológico acelerado y la creciente influencia de la inteligencia artificial. El sentido de incertidumbre global se siente más fuerte de lo que ha estado en décadas. La humanidad ahora enfrenta un futuro moldeado por tecnologías poderosas, alianzas cambiantes y complejos desafíos internacionales que pueden afectar a todo el planeta. En medio de estas discusiones está Jerusalén, una ciudad que ha captado la atención de los creyentes durante miles de años. El Monte de los Olivos, en particular, tiene un significado profundo para judíos, cristianos y musulmanes por igual, con cada tradición conectando esta antigua cresta con momentos de juicio final o redención. Y así la pregunta permanece: ¿son estos desarrollos simplemente coincidencias de la historia? No, o podríamos estar presenciando los capítulos de apertura de algo mucho mayor de lo que todavía entendemos plenamente. En varias ubicaciones de la ciudad, el agua apareció más oscura o teñida en tonos poco familiares. Las explicaciones iniciales apuntaron a la perturbación de los sedimentos, los depósitos minerales o la escorrentía que interactuaba con la tierra expuesta. Estas explicaciones abordaban la mecánica, pero no el momento. Los cambios aparecieron rápidamente y retrocedieron igual de silenciosamente, dejando más preguntas que daños. La preocupación no era por la toxicidad ni por el daño inmediato, sino por lo desconocido. Los residentes reconocieron que algo se veía diferente al comportamiento estacional normal. Al mismo tiempo, las condiciones de calor se intensificaron. El aire se volvió más pesado, presionando hacia abajo en lugar de circular. Las temperaturas no necesariamente rompieron récords, pero la atmósfera se sentía inusualmente densa y opresiva. El movimiento se ralentizó, la concentración se debilitó, el calor persistió de maneras que interrumpieron la rutina, especialmente cuando se combinó con las lluvias recientes. En lugar de enfriar el ambiente, la humedad pareció amplificar el malestar, creando una sensación de tensión en lugar de alivio. Por encima de todo, el cielo desplegaba una actividad que inquietaba a los observadores. Se reportaron rayos cerca de lugares considerados desde hace mucho tiempo como sagrados, ocurriendo sin la típica acumulación de tormenta asociada a tales descargas eléctricas. Estos rayos no fueron destructivos, no causaron incendios, no causaron daños estructurales ni lesiones. Lo que los hizo notables fue su colocación y frecuencia. Los rayos parecían selectivos en lugar de dispersos, iluminando áreas específicas antes de desaparecer sin escalada. Individualmente, cada uno de estos fenómenos puede explicarse. La meteorología da cuenta de las tormentas repentinas. La química explica los cambios en los sedimentos. La variabilidad climática explica el calor opresivo. Las condiciones atmosféricas explican los rayos. Sin embargo, cuando estos elementos ocurren juntos, lluvia, alteración del agua, presión de calor y rayos selectivos, el sentido de aleatoriedad comienza a debilitarse. Los patrones emergen no a través de la gravedad, sino a través de la superposición. La historia de Jerusalén amplifica este efecto. En la mayoría de las ciudades, tales condiciones pasarían con poca reflexión. Aquí, no acumulan significado. El agua, el calor y el cielo que responden juntos altera la percepción. La gente no entra en pánico, pero se da cuenta, se ralentiza. Comienzan a preguntarse no qué pasó, sino por qué estas respuestas llegan juntas. Esta convergencia no anuncia un desastre, anuncia tensión, y en una ciudad donde incluso los cambios sutiles han tenido peso histórico, esa tensión es suficiente para mantener la tensión. Porque una vez que los elementos comienzan a responder juntos, la pregunta ya no es si algo está sucediendo, sino hacia dónde podría estar conduciendo. Los reportes de Jerusalén no describían patrones de nubes ordinarios. Múltiples videos capturaron figuras en el cielo, que repetidamente se asemejaban a ángeles dispuestos en formación en lugar de dispersos. Algunas formas parecían aladas, otras estaban erguidas, alineadas como si avanzaran juntas. En varios fotogramas, los espectadores señalaron contornos que se asemejaban a jinetes angélicos, dando la impresión de una fuerza celestial organizada en lugar de vapor al azar. Lo que intensificó la atención fue la repetición. No eran avistamientos únicos. Las formas angélicas aparecieron una y otra vez en diferentes grabaciones, ángulos y momentos.
Algunos espectadores describieron las figuras como luminosas. Otros dijeron que las formaciones se asemejaban a un ejército celestial que avanzaba, no que flotaba con el viento. Las nubes mantuvieron su forma durante más tiempo de lo esperado, manteniendo el espaciado y la estructura antes de desvanecerse lentamente. Estas no eran imágenes que desaparecieran inmediatamente. Permanecían el tiempo suficiente para ser estudiadas. Y lo que mostraban desafiaba las expectativas de lo que debería verse en el cielo sobre una ciudad en tiempos de tensión. En numerosos reportes, los testigos describieron nubes que formaban lo que identificaron como la imagen del Señor. Una figura dominante única apareció claramente contra el cielo, distinta de las capas de nubes circundantes. La forma no se dispersó ni se disolvió inmediatamente. Emergió, mantuvo su forma el tiempo suficiente para ser reconocida, y luego se desvaneció lentamente. Descripciones similares fueron reportadas de forma independiente por diferentes observadores, lo que sugiere repetición en lugar de coincidencia. Los meteorólogos sugirieron raras condiciones atmosféricas o ilusiones ópticas. Los escépticos plantearon preguntas sobre la posible manipulación con inteligencia artificial. Sin embargo, ninguna explicación confirmada resolvió por qué figuras parecidas a ángeles e imágenes similares a Cristo aparecieron con tanta claridad y coordinación. El debate permaneció abierto, dividido entre la tecnología y la atmósfera, sin que ninguno de los lados proporcionara un cierre definitivo. La pregunta que muchos se hacen después de ver estas imágenes no es principalmente científica ni técnica. Es la misma pregunta que los seres humanos se han hecho en momentos de asombro a lo largo de toda la historia. ¿Qué significa esto? El cerebro humano está construido para buscar patrones y significados, para conectar lo que ve con los marcos de referencia que lleva consigo desde la infancia. Para la gran mayoría de las personas que vieron estas imágenes, ese marco de referencia incluía la tradición religiosa. Las imágenes de ángeles, las descripciones de ejércitos celestiales, las narraciones sobre el cielo que se abre y revela lo que normalmente está oculto, todo esto forma parte del vocabulario espiritual que miles de millones de personas llevan incorporado en su manera de ver el mundo. Cuando el cielo sobre Jerusalén, de todas las ciudades posibles, parece mostrar figuras que corresponden a esas imágenes, la reacción no es indiferencia, es reconocimiento. Y el reconocimiento genera preguntas que no se disipan fácilmente. A medida que la discusión crecía, un versículo volvió a surgir repetidamente, sin cambios durante siglos. Los ejércitos del cielo los seguían, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Apocalipsis 19:14. Quienes hacían referencia a este pasaje lo hacían con cautela. Nadie afirmó que se estaba cumpliendo la profecía. La comparación era visual: ángeles, orden, una figura que conducía, movimiento. Estos elementos hacían eco de lo que muchos creían haber visto en el cielo. El versículo sirvió como punto de referencia, no como veredicto. La pregunta no era si los ángeles o el Señor habían aparecido, sino por qué tal imaginería aparecía ahora sobre Jerusalén durante un periodo ya marcado por perturbación geológica y atmosférica. En esta ciudad, el simbolismo tiene peso. Los ángeles en el cielo no se desestiman fácilmente. A medida que las investigaciones se desplazaron bajo la superficie, un descubrimiento redirigió silenciosamente la atención hacia lo que yace oculto debajo de Jerusalén. Usando radar de penetración de suelo combinado con análisis de patrones asistido por inteligencia artificial, los investigadores identificaron una cámara rectangular y simétrica debajo del Monte de los Olivos. Su geometría llamó la atención de inmediato. Las cavidades naturales raramente se forman con tanta precisión, y las estructuras arqueológicas conocidas en esta área siguen diseños irregulares moldeados por el terreno y la estratificación histórica. Esta cámara, por el contrario, parecía deliberada, medida, equilibrada y colocada intencionalmente. Lo que intensificó el escrutinio fue no solo la forma, sino la orientación. El análisis mostró que la estructura se alineaba directamente hacia la Puerta Dorada en la muralla oriental de Jerusalén. Esta alineación era exacta, no aproximada. Seguía un eje claro, lo que sugería diseño en lugar de coincidencia. Los arqueólogos que revisaron los datos confirmaron que ninguna estructura catalogada debajo del Monte de los Olivos
coincide con esta configuración. No se parece a cuevas funerarias, canales de agua, obras defensivas, ni a la construcción conocida del período del Segundo Templo. Su función sigue sin identificarse. Los escaneos adicionales introdujeron otra capa de incertidumbre. Las imágenes detectaron marcas a lo largo de las superficies interiores consistentes con escritura hebrea antigua. Estas inscripciones fueron identificadas solo a través de sensores remotos. No se ha realizado ninguna excavación. El texto no ha sido físicamente accedido, traducido ni fechado. Su edad, origen y propósito siguen siendo desconocidos. Los eruditos advierten contra las conclusiones prematuras, señalando que los patrones parecidos a escrituras solos no pueden confirmar la autoría ni el contexto histórico sin un examen directo. Aún así, la presencia de escritura estructurada dentro de una cámara subterránea no documentada plantea preguntas que no pueden descartarse fácilmente. Lo que elevó el interés más allá de la arqueología fue la colocación geográfica y simbólica de la cámara. El Monte de los Olivos ha funcionado durante mucho tiempo como algo más que terreno. Está lleno de significado histórico, religioso y cultural. La alineación precisa hacia la puerta oriental, que ha permanecido sellada y estrechamente vigilada durante siglos, introdujo una convergencia de ubicación, orientación y descubrimiento que muchos encontraron difícil de ignorar. Los observadores enfatizan que la importancia no radica en la prueba, sino en la proximidad. La tecnología moderna revela estructuras que parecen estar deliberadamente posicionadas dentro de una geografía sagrada. Es importante señalar que no se ha aprobado ninguna excavación. La cámara permanece sellada e intacta. Las autoridades no han emitido declaraciones que confirmen su propósito, origen o importancia. Tampoco ha habido desmentidos públicos. Esta ausencia de aclaración oficial ha amplificado la especulación. En Jerusalén, el silencio a menudo tiene peso. Lo que permanece oculto puede atraer tanta atención como lo que se revela, especialmente cuando el descubrimiento precede a la explicación. Los investigadores insisten en la moderación. El radar de penetración de suelo y el análisis de inteligencia artificial revelan patrones, no intenciones. La alineación por sí sola no establece significado, o en una ciudad llena de miles de años de construcción, destrucción y reconstrucción, la precaución es esencial. Sin embargo, la precaución no borra la curiosidad. La simetría de la cámara, su orientación y sus marcas forman una combinación que resiste una fácil categorización. Este momento no ofrece conclusiones, ofrece contexto. La geografía antigua, las estructuras selladas y los métodos de detección avanzados se cruzan sin explicación. La tecnología ha expuesto algo anteriormente desconocido, pero aún no comprendido. La cámara permanece cerrada. Sus inscripciones permanecen sin leer. Su propósito permanece sin respuesta. Por ahora, el descubrimiento se mantiene como otro elemento dentro de un patrón más amplio, silencioso, medido y sin resolver. Esto es precisamente lo que recuerda el libro de Daniel, cuando habla de asuntos sellados por largo tiempo, que llegan a ser comprendidos en su momento señalado. El tiempo al que hace referencia ese versículo aún no puede ser identificado con certeza, pero la sensación de que ciertos misterios están comenzando a abrirse, lentamente, a través de herramientas que generaciones anteriores nunca tuvieron, es una sensación que resulta difícil de desestimar. Considerada en conjunto, la convergencia de estos descubrimientos, la cámara sellada bajo el Monte de los Olivos, las inscripciones aún no traducidas, la alineación precisa con la Puerta Dorada, la ausencia de cualquier explicación oficial satisfactoria, pinta una imagen que desafía ser ignorada. Cada elemento, tomado de forma aislada, podría descartarse como coincidencia, pero cuando se los examina como parte de una secuencia, cuando se los coloca junto a los eventos atmosféricos, las tensiones geopolíticas y los movimientos sísmicos que se están desarrollando simultáneamente, el peso acumulado de la evidencia se convierte en algo que exige reflexión seria. La ciudad de Jerusalén, durante 3000 años, ha sido el centro de momentos que cambiaron el mundo. No cada generación ha sido testigo de ese cambio directamente, pero las que sí lo presenciaron tenían una cosa en común. Antes de que algo grande sucediera, hubo señales que la mayoría eligió ignorar.
Lo que hace que este momento sea diferente de otros periodos de tensión histórica no es solo el número de eventos inusuales que se están desarrollando, es la velocidad a la que se están desarrollando, o la forma en que se superponen unos con otros en tiempo real, y el hecho de que tecnologías que no existían hace una generación ahora permiten que toda persona en el planeta sea testigo de ello a medida que sucede. Una grieta en el Monte de los Olivos ya no es algo que solo los residentes locales puedan conocer. Una formación de nubes inusual sobre Jerusalén ya no es algo que solo los testigos directos puedan describir. Estamos en un momento en el que la información se mueve más rápido que la comprensión, y en ese espacio entre la observación y el significado, millones de personas están luchando con la misma pregunta: ¿qué está pasando y hacia dónde nos lleva todo esto? La pregunta que queda en el aire después de examinar todos estos desarrollos no es si son reales. Los eventos están documentados, los videos existen. Los informes de ingenieros, geólogos y analistas están disponibles. Las declaraciones de líderes políticos y religiosos están en el registro público. La pregunta que queda es cómo integrar todo esto en una imagen coherente, que no colapse en el pánico por un lado ni en la indiferencia por el otro. Esa tarea de integración requiere algo que escasea en la cultura de la información instantánea: la disposición a sostener la incertidumbre, a vivir en la pregunta sin forzar una respuesta prematura, y a reconocer que algunos momentos de la historia son más grandes que la capacidad de cualquier análisis individual para contenerlos. La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Los científicos pueden medir las grietas en las rocas, pero no pueden predecir exactamente cuándo o si se romperán. Los analistas geopolíticos pueden identificar las tensiones, pero no pueden garantizar cómo se resolverán. Los observadores espirituales pueden señalar los paralelos bíblicos, pero no pueden declarar con autoridad que estamos en el umbral de los eventos finales descritos en las Escrituras. Lo que sí está claro es que el mundo está prestando atención de una manera que no ha prestado atención en mucho tiempo, y en esa atención colectiva hay algo significativo por sí mismo: la sensación compartida de que los días que estamos viviendo no son ordinarios, que algo está cambiando, y que lo que suceda en Jerusalén en los próximos meses y años no afectará solo a las personas que viven allí, sino a todos. Lo que resulta particularmente llamativo de la situación actual en Medio Oriente no es únicamente la intensidad de los conflictos, sino la velocidad con que distintos frentes se han activado casi simultáneamente. Durante décadas, los analistas de seguridad discutían la posibilidad de una conflagración regional, como un escenario de futuro distante, un riesgo teórico que había que gestionar con cuidado, pero que, en última instancia, podría contenerse a través de la diplomacia y el equilibrio de poderes. Ese cálculo ha cambiado de manera fundamental. Lo que antes era una serie de conflictos separados y manejables, ahora se está convirtiendo en un sistema de tensiones interconectadas, que se retroalimentan y se amplifican mutuamente. Cada escalada en un frente crea presión en los demás. Cada represalia genera otra respuesta. El mecanismo de desescalada, que alguna vez pareció robusto, ahora parece frágilmente delgado. Esto importa para cualquiera que esté siguiendo las conversaciones proféticas, porque la escala y la velocidad de lo que está ocurriendo no tienen precedentes en la era moderna. No es que nunca haya habido guerras o crisis en Medio Oriente. Las ha habido muchas. Pero la forma en que estas crisis están convergiendo, combinadas con los eventos atmosféricos, geológicos y espirituales que estamos examinando, crea una textura diferente de urgencia. No es el tipo de urgencia que se disipa con el tiempo. Es el tipo que parece estar acumulando impulso. Para los estudiantes de las Escrituras, esta confluencia de eventos lleva un peso particular. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, no describe una sola señal, sino una serie de señales que aparecen juntas: guerras, rumores de guerras, nación que se levanta contra nación, terremotos en varios lugares, el inicio de los dolores de parto. Lo que hace que ese pasaje sea tan notablemente relevante para el momento actual no es ninguna señal única, sino la superposición de todas ellas. Las guerras están presentes. Los rumores de guerras más amplias también lo están. Los terremotos se están registrando en números inusuales. Y la tensión sobre Jerusalén y el monte del templo nunca ha sido más aguda en la era moderna. Nadie puede afirmar con certeza que estamos en el umbral de los eventos finales.
pero tampoco se puede afirmar con honestidad que estos desarrollos son simplemente el ritmo ordinario de la historia humana. Hay otra dimensión de este momento que merece atención, una que raramente se discute en las conversaciones sobre profecía, y que sin embargo puede ser la más significativa de todas, la cuestión de quiénes están observando. Pues en épocas anteriores, los eventos en Jerusalén y en la tierra de Israel eran conocidos principalmente por quienes vivían en la región, o por los eruditos religiosos que estudiaban las escrituras de cerca. El resto del mundo generalmente no tenía conocimiento de los detalles hasta semanas o meses después, cuando los informes se filtraban a través de canales lentos. Hoy, los videos de nubes inusuales sobre Jerusalén se propagan por todo el planeta en horas. Las declaraciones de los líderes sobre eras mesiánicas son discutidas simultáneamente por millones de personas en docenas de idiomas. Las imágenes de misiles cerca del monte del templo son vistas por personas que nunca en su vida han visitado la región y que, sin embargo, sienten de inmediato el peso de lo que están viendo. Esta conciencia global sin precedentes crea algo nuevo en la historia, un testigo colectivo masivo de los eventos que se desarrollan en la ciudad más cargada de simbolismo espiritual de la Tierra. Y la reacción de ese testigo colectivo es reveladora. No es indiferencia, no es la reacción que tendrías ante una crisis política ordinaria. Es una mezcla de asombro, miedo y la sensación incómoda de que estas cosas importan de una manera que no puede explicarse simplemente por la política o la geografía. Esa reacción colectiva en sí misma es algo que vale la pena observar. Cuando millones de personas que no comparten la misma fe, el mismo idioma ni la misma cultura responden de manera similar ante lo que están viendo, eso habla de algo que está resonando en un nivel más profundo que el comentario político o el análisis de noticias. El Monte de los Olivos, ese lugar que ha aparecido repetidamente en esta conversación, es en sí mismo un símbolo de múltiples capas que merece reflexión más profunda. Para la tradición judía, es el lugar desde donde se espera que llegue la redención futura, la cresta desde la que el Mesías descenderá hacia la ciudad de Jerusalén. Para la fe cristiana, es el lugar donde Jesús lloró sobre la ciudad, donde impartió sus enseñanzas más detalladas sobre el fin de los tiempos, donde fue arrestado la noche de su traición, y desde donde ascendió al cielo según el libro de los Hechos. Para el Islam, la tradición asocia el valle debajo del Monte de los Olivos, con el lugar del juicio final. Que este monte específico esté ahora mostrando grietas físicas en su superficie. Que esté albergando bajo su suelo una cámara no catalogada con alineación hacia la puerta dorada sellada. Que esté siendo observado por geólogos que no pueden explicar completamente lo que está ocurriendo. Todo esto se combina para darle a esta cresta particular una resonancia que va mucho más allá de lo puramente geológico. Las grietas en la roca son pequeñas. El movimiento del suelo en las calles de Jerusalén es sutil. Las nubes con formas inusuales son fugaces. Pero en una ciudad donde incluso los cambios más pequeños en la piedra y el suelo tienen miles de años de historia acumulada detrás de ellos, incluso lo pequeño lleva un peso que en otra parte sería invisible. Esa es la naturaleza de Jerusalén. No es simplemente una ciudad. Es el lugar donde el tiempo parece estar siempre a punto de doblar sobre sí mismo, donde el pasado y el futuro se encuentran en el presente de una manera que no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Y es por eso que lo que está ocurriendo allí ahora mismo, el conjunto completo de eventos que hemos examinado en este relato, se siente tan diferente de cualquier otra noticia que pueda seguir en este momento. No es simplemente política, no es simplemente geología, no es simplemente clima, es todas esas cosas a la vez, convergiendo en un solo lugar en un solo momento de la historia. Y ese tipo de convergencia no es algo que la mente humana pueda simplemente archivar y olvidar. Se queda y obliga a la pregunta, ¿qué significa todo esto y hacia dónde nos lleva? A medida que el panorama más amplio seguía tomando forma, todo comenzó no con el suelo moviéndose ni con daños visibles, sino con sonido. Un tono metálico agudo resonó brevemente cerca de secciones de mampostería antigua, lo suficientemente claro como para ser percibido, lo suficientemente breve como para desafiar la captura al principio. Los testigos lo describieron como similar a una trompeta, no musical, no mecánico, sino resonante, como si la propia piedra estuviera respondiendo bajo presión. El sonido no se repitió por encargo.
Apareció, desapareció y dejó detrás inquietud en lugar de evidencia. Lo que hizo difícil desestimar los reportes fue lo que los investigadores no encontraron. No había contacto mecánico, ni perforaciones, ni maquinaria cercana, ni actividad de construcción. Los sensores de vibración colocados en el área detectaron un breve movimiento localizado dentro de la piedra misma, pero sin ninguna fuente externa identificable. Las lecturas no se propagaron hacia afuera como las ondas sísmicas típicamente lo hacen. Parecían confinadas, contenidas y selectivas. Los especialistas en acústica que revisaron los datos señalaron que la piedra puede resonar bajo condiciones específicas, particularmente cuando se libera el estrés interno. Sin embargo, tal resonancia generalmente requiere un desencadenante: cambios de presión, vibración sostenida o fuerza mecánica. Ninguno estaba presente. Los tonos no eran continuos, no aumentaban, no seguían los cambios ambientales como las fluctuaciones de viento o temperatura. Aparecían abruptamente y luego cesaban, dejando a los instrumentos con patrones incompletos. Las piedras involucradas no eran aleatorias, eran antiguas, muy desgastadas y llevaban mucho tiempo incrustadas en terreno sagrado. Estas piedras han soportado siglos de tráfico peatonal, estrés ambiental y convulsiones históricas sin respuesta acústica registrada. Esa historia importa. Cuando algo cambia después de haber permanecido en silencio durante tanto tiempo, la atención se agudiza. La pregunta ya no es si la piedra puede resonar, sino por qué lo haría ahora, bajo estas condiciones específicas. A medida que circulaban grabaciones y continuaba el análisis, volvió a surgir un versículo del libro de Lucas, uno que ha existido sin cambios durante casi 2000 años. Él respondió diciendo: «Les digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Lucas 19:40. Quienes hacían referencia al pasaje lo hacían con cautela. Ninguna afirmación fue hecha de que las piedras estuvieran cumpliendo una profecía o comunicando un mensaje. El versículo fue citado por su lenguaje, o no como declaración, sino como recordatorio de que las Escrituras han usado durante mucho tiempo la propia creación como testigo. La idea de que en momentos de contención o silencio, los elementos no humanos respondan, no es nueva dentro del pensamiento bíblico. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha sido el escenario de momentos que la humanidad no olvidó. La destrucción del primer templo en el año 586 a.C., la caída del segundo templo en el año 70 después de Cristo, las cruzadas, la diáspora judía y el regreso a la tierra, la fundación del Estado de Israel en 1948. Todos estos eventos se desarrollaron en torno a este mismo epicentro geográfico y espiritual. Cada vez que algo significativo ha ocurrido en esta ciudad, ha habido señales previas que, en retrospectiva, parecen haber anunciado lo que venía. No siempre señales dramáticas. A menudo señales sutiles, el tipo de cosas que la mayoría de la gente notó, pero no supo cómo interpretar en su momento. Esa es la naturaleza de los tiempos de transición. Solo cobran plena claridad cuando ya los estamos mirando desde el otro lado. Lo que quienes están siguiendo de cerca los eventos actuales señalan es que hay una densidad inusual de estos fenómenos concurrentes que no tiene un paralelo fácil en la historia reciente. No es que nunca haya habido tensiones en la región. No es que nunca haya habido tormentas severas en Jerusalén o actividad sísmica en la zona. Es que pocas veces en la historia moderna, todos estos elementos geopolíticos, atmosféricos, sísmicos y espirituales han convergido con tal densidad en un periodo tan comprimido de tiempo. Esa densidad es la que hace que el momento actual merezca atención más allá del simple análisis de noticias. Lo que inquieta a los observadores no es el versículo solo, sino la convergencia del momento. Estos sonidos no ocurrieron de forma aislada. Aparecieron durante un periodo ya marcado por cambios sutiles en el suelo, irregularidades atmosféricas y mayor atención a los cimientos físicos de Jerusalén. Las piedras no hablaron en palabras, resonaron brevemente, selectivamente y sin explicación. Ninguna conclusión oficial ha sido ofrecida. Los sonidos no se han vuelto regulares, los sensores permanecen en su lugar. El análisis continúa. Sin embargo, incluso sin repetición, el momento persiste. En una ciudad llena de memoria, la piedra siempre ha sido más que material. Lleva testigo, absorbe historia. Y cuando las piedras antiguas responden sin ser tocadas, la perturbación no es solo auditiva,
Es simbólica. Las piedras están en silencio de nuevo, pero el silencio, después del sonido, lleva su propio peso. Mientras las piedras caían en silencio de nuevo, la atención se desplazó hacia el interior, donde emergió una imagen que desafió las expectativas en lugar del sonido. Dentro de un espacio de culto en Jerusalén, se vieron llamas rodeando una cruz. El fuego era visible, contenido e inconfundible. Sin embargo, no había humo, ni chamuscado, ni daños a la madera, al metal o al material circundante. Los testigos describieron la escena como breve pero clara, que duró el tiempo suficiente para ser registrada antes de desaparecer sin dejar rastro. Lo que se destacó de inmediato fue la ausencia de efectos secundarios. El fuego típicamente se anuncia a través de la transferencia de calor, el residuo o la combustión. Ninguno estaba presente. Los sensores de calidad del aire no detectaron partículas de humo. Los escaneos térmicos tomados poco después no mostraron calor residual. La propia cruz no presentaba marcas, carbonización, decoloración ni debilitamiento de la estructura. El ambiente permaneció intacto como si las llamas hubieran existido sin interactuar con las propiedades físicas que las rodeaban. Los investigadores exploraron explicaciones convencionales. Las fallas eléctricas fueron descartadas debido a la falta de cableado cerca de la cruz. Las reacciones químicas fueron descartadas porque no se encontraron acelerantes ni residuos. Los efectos de reflexión o proyección no pudieron explicar el movimiento tridimensional de las llamas capturado en cámara. No se emitió ninguna conclusión científica, no porque el análisis estuviera incompleto, sino porque ningún mecanismo conocido se ajustaba al comportamiento observado. La brevedad del fenómeno añadió a su complejidad. No escaló, no se extendió, no se repitió a pedido. Apareció, rodeó la cruz y desapareció. Los eventos que persisten invitan a la experimentación. Los eventos que terminan rápidamente invitan a la interpretación. Este no ofreció ninguna oportunidad para la replicación, solo documentación. A medida que circulaban los videos, algunos observadores recordaron un pasaje del libro del Éxodo, largo, familiar e inmutable. Allí, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego desde el interior de una zarza. Moisés vio que, aunque la zarza estaba en llamas, no se consumía. Éxodo 3:2. La referencia no se ofreció como identificación o prueba. Nadie afirmó que la escena representara el mismo evento o llevara el mismo significado. El versículo fue citado porque establece una categoría de fuego que no consume dentro de la escritura. Tal imaginería significa presencia sin destrucción, poder contenido en lugar de liberado. El paralelismo es temático, no declarativo. Lo que perturbó a muchos no fue el fuego en sí, sino su contención. El fuego destructivo alarma. Este no lo hizo. Iluminó sin dañar, apareció sin consecuencias y se fue sin residuo. En una ciudad donde los símbolos tienen peso, la ubicación y el objeto involucrado intensificaron la reflexión. Ninguna declaración oficial cerró el asunto. Las autoridades no confirmaron ni negaron ningún significado. El metraje permanece, el espacio permanece sin cambios y las preguntas permanecen abiertas. Lo que siguió no fue derrumbe, sino elevación. En varias áreas de Jerusalén se observaron secciones de la calzada levantándose desde abajo en lugar de hundirse o quebrarse. El asfalto se elevó en crestas poco profundas. El pavimento se curvó en lugar de abrirse. El movimiento fue sutil al principio, perceptible solo como terreno irregular, y luego gradualmente más visible a medida que la superficie continuó elevándose. Esta no era la violenta falla generalmente asociada con la inestabilidad del suelo urbano. El monitoreo sísmico no registró terremotos. No hubo temblores lo suficientemente fuertes como para explicar el desplazamiento vertical. Las agencias geológicas no reportaron hundimientos que se formaran debajo de las áreas afectadas, y los registros municipales confirmaron que no se estaban realizando proyectos de tunelería, mejoras de infraestructura o construcción subterránea en ese momento. La deformación apareció sin un desencadenante mecánico o sísmico obvio. Lo que hizo que la situación fuera más difícil de clasificar fue cómo progresó el levantamiento. No ocurrió aleatoriamente ni en parches aislados. En cambio, el suelo se elevó a lo largo de líneas definidas, manteniendo dirección y continuidad a través de secciones de calzada.
En algunos lugares, estas líneas se extendieron más allá de un solo bloque, lo que sugería una presión sostenida en lugar de un fallo a nivel de superficie. Los ingenieros que revisaban las imágenes señalaron que los problemas típicos del suelo urbano, erosión del suelo, saturación de agua o expansión por calor, raramente producen este tipo de movimiento ascendente controlado. Se consideraron explicaciones ambientales. La expansión térmica puede causar distorsión en la superficie, pero generalmente en patrones difusos y solo bajo oscilaciones de temperatura extremas. La presión del agua subterránea puede levantar superficies, pero generalmente busca puntos débiles, produciendo rupturas o colapsos en lugar de elevaciones suaves. En este caso, el suelo resistió el quiebre. Se elevó intacto como si la presión debajo de él estuviera distribuida uniformemente y liberada gradualmente hacia arriba. Los residentes describieron la experiencia como inquietante en lugar de alarmante. Las calles permanecieron utilizables. Los edificios no mostraron daños inmediatos. La vida diaria continuó. Sin embargo, la conciencia persistió. La gente nota los cambios bajo sus pies. Pequeños pero innegables. En una ciudad ya sensible al movimiento, incluso una deformación menor llama la atención. El ritmo lento del cambio fue quizás su característica más llamativa. No había un solo momento de fallo al que señalar, ningún incidente que pudiera aislarse y descartarse. El suelo se ajustó con el tiempo, remodeló silenciosamente la superficie urbana sin forzar una respuesta de emergencia. Esta falta de escalada hizo que el fenómeno fuera más difícil de desestimar, no más fácil. Lo que queda sin resolver no es si ocurrió la deformación, sino por qué tomó esta forma. El movimiento ascendente sin colapso desafía los supuestos comunes sobre cómo responden las ciudades al estrés subterráneo. En Jerusalén, donde las capas de la historia descansan bajo las calles modernas, la idea de que la propia tierra puede cambiar sin romperse lleva un peso particular. Las carreteras no cedieron, se elevaron, y en una ciudad construida sobre capas acumuladas, físicas, históricas y simbólicas, ese movimiento ascendente dejó a muchos con la misma pregunta: ¿qué presión se está acumulando abajo? El profeta Isaías describe con precisión impactante lo que ocurre cuando la tierra misma comienza a perder su equilibrio. En Isaías 24:20 se lee que la tierra tambalea como un borracho, se balancea como una cabaña en el viento. La imagen no es de ruina instantánea, sino de un equilibrio que se pierde, de una estabilidad que falla silenciosamente antes de fallar por completo. Eso es lo que hace que estos eventos sean tan perturbadores. No porque los edificios hayan caído, sino porque la confianza lo ha hecho. Cuando el suelo bajo una ciudad conocida por su resistencia comienza a moverse en silencio, envía un mensaje que va mucho más allá de la infraestructura. Nos dice que lo que alguna vez pareció permanente quizás ya no sea seguro. Lo que hizo que estos tornados fueran especialmente perturbadores fue cuánto se desviaron de los patrones normales. No era la temporada pico de tornados. Las condiciones atmosféricas no coincidían con los modelos estándar. Los embudos aparecieron en ubicaciones donde estadísticamente no deberían existir, y luego desaparecieron tan rápido como se formaron. Rápidos, inestables, de corta duración, pero intensos. Los meteorólogos lucharon por explicar el momento. Los indicadores tradicionales eran débiles o estaban ausentes. No había ningún sistema de tormenta claro que alimentara la rotación. Las firmas de radar aparecieron tarde o de forma incompleta. En términos simples, la atmósfera no se comportó como se suponía que debía hacerlo. Para quienes estaban en tierra, esa confusión se convirtió rápidamente en miedo. Cuando el peligro llega sin advertencia, el pánico se propaga más rápido que la propia tormenta. No había sensación de control, solo reacción: correr, esconderse, aferrarse. Muchos dijeron que se sintió menos como el clima y más como una interrupción, como si algo hubiera roto abruptamente las reglas. Hay algo en la naturaleza de estos tornados fuera de estación que merece reflexión más allá de la meteorología. Los sistemas climáticos extremos han aumentado en frecuencia y en intensidad a nivel global durante las últimas décadas. Y eso es un hecho bien documentado que los científicos atribuyen a múltiples factores. Pero lo que distingue a los eventos recientes en esta región de la simple anomalía climática no es necesariamente su intensidad, sino su ubicación y su momento.
Cuando tormentas y vientos inusuales ocurren repetidamente en el mismo espacio geográfico que está siendo señalado por todos los demás fenómenos que hemos examinado, la acumulación de coincidencias comienza a desafiar la explicación puramente estadística. No todos los fenómenos climáticos son señales, pero la tradición bíblica establece que algunos sí lo son y que la diferencia entre los dos no siempre es obvia hasta que se mira el conjunto. O la Biblia usa un lenguaje preciso para momentos como este. En Nahum 1:3 se afirma que el Señor tiene su camino en el torbellino. El versículo no describe el caos sin sentido. Describe una fuerza bajo mando, un torbellino que llega según su propio calendario. Los vientos eventualmente se detuvieron. El aire se calmó de nuevo, pero la urgencia no se desvaneció. Algo había cambiado, no solo en la atmósfera, sino en la conciencia. Los tornados pasaron, pero el peligro no se fue con el viento. Cuando el aire finalmente se calmó, muchos creyeron que lo peor había pasado. Estaban equivocados. Lo que siguió fue más silencioso, más lento y mucho más inquietante. Mientras el cielo se calmaba, el suelo bajo Jerusalén comenzó a cambiar, y esta vez no había ruido que advirtiera a nadie. Las carreteras, que habían sido rectas durante décadas, comenzaron a doblarse, no a agrietarse violentamente, no a derrumbarse, sino a curvarse sutilmente hacia arriba y hacia los lados. Los caminos de piedra antiguos mostraron desalineación. Bloques individuales se desplazaron apenas lo suficiente para ser notados por los ingenieros y los locales que conocen estas calles de memoria. Los cimientos permanecían en pie, sin embargo, algo debajo de ellos ya no era estable. Lo que hace que esto sea perturbador no es solo el movimiento, sino el silencio. No se registró ningún terremoto, sin temblores, sin réplicas. Los instrumentos sísmicos permanecieron tranquilos, sin mostrar nada que normalmente explicaría por qué la Tierra estaba cambiando de forma. En términos simples, la Tierra se movía sin sacudirse. Este movimiento es lento y deliberado. No es la violencia repentina de un terremoto, es la presión que se acumula con el tiempo, empujando hacia arriba y hacia afuera en líneas controladas. El pavimento se eleva en crestas poco profundas. Las paredes de piedra se inclinan por milímetros. Nada lo suficientemente dramático como para causar pánico, pero lo suficientemente serio como para que los expertos no puedan ignorarlo. La Biblia habla de momentos en que la tierra misma es sacudida, no solo físicamente, sino en su estructura más profunda. Lo que está ocurriendo en Jerusalén no es esa sacudida final, pero podría ser el preludio, el tipo de presión acumulativa que precede a los grandes movimientos y que solo se reconoce plenamente cuando ya ha pasado. Los científicos están luchando con un problema central: presión sin temblores. Normalmente, cuando el estrés se acumula debajo del suelo, se libera a través de sacudidas. Así es como la Tierra se alivia, pero aquí la presión parece estar redistribuyéndose en lugar de liberarse. La Tierra se está ajustando en el lugar como si respondiera a algo constante y persistente en lugar de a una fuerza repentina. Esto confunde los modelos geológicos estándar. La Tierra no estaba colapsando, se estaba probando a sí misma, y al hacerlo estaba probando la fe de quienes la habitan. En ese ajuste silencioso y persistente hay una lección que la Tierra parece estar ofreciendo a quienes estén dispuestos a recibirla: que las grandes transformaciones no siempre comienzan con catástrofes visibles. A menudo comienzan con pequeños desplazamientos que nadie nota al principio, con grietas que parecen insignificantes hasta que el conjunto de ellas revela el patrón que estaba tomando forma desde el principio. El informe no llegó con celebración ni ceremonia. Surgió silenciosamente a través de relatos fragmentados, confirmaciones indirectas y desmentidos repentinos que plantean más preguntas que respuestas. Según múltiples fuentes, una cámara subterránea debajo de Jerusalén ha dado lo que se pensaba perdido para la historia: el Arca de la Alianza, no exhibida, no desvelada, no sacada al aire libre, sino enterrada, oculta e inmediatamente rodeada de silencio. Lo que hace que este informe sea notable es dónde no se encontró el arca. No fue dentro del complejo del monte del templo. No fue debajo del tradicional Sancta Sanctorum. En cambio, supuestamente se ubicó en un espacio subterráneo sellado, o intencionalmente escondida del centro de adoración.
Este detalle por sí solo interrumpe siglos de suposición y expectativa. Si es cierto, sugiere que el arca fue retirada, ocultada y protegida del acceso público mucho antes de la destrucción del Segundo Templo. Las fuentes familiarizadas con el asunto afirman que el objeto coincide con las dimensiones y materiales descritos en los textos antiguos: madera de acacia, recubrimiento de oro y una forma consistente con la artesanía hebrea temprana. Pero la afirmación más sensible tiene que ver con lo que supuestamente se encontró adentro. Se dice que el arca contiene tablillas de piedra, aunque no idénticas a las versiones comúnmente representadas. Estas tablillas supuestamente llevan inscripciones que no han sido divulgadas públicamente ni liberadas para su examen. Aquí es donde el rastro de información se interrumpe abruptamente. No se han publicado imágenes oficiales, no se celebró ninguna conferencia de prensa, ningún museo afirma la custodia. En cambio, las declaraciones se volvieron vagas y luego contradictorias. Algunos funcionarios descartaron los informes de plano. Otros se negaron a comentar. Quienes inicialmente hablaron guardaron silencio. El tema no fue ni confirmado ni formalmente desmentido. Simplemente desapareció de la discusión pública. La velocidad de ese silencio es tan significativa como el descubrimiento en sí. Desde tiempos inmemoriales, el Arca de la Alianza ha ocupado un lugar único en la conciencia religiosa de la humanidad. Su desaparición de los registros históricos, que ocurrió en algún momento antes o durante la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 586 a.C., ha sido uno de los grandes misterios de la historia religiosa. Durante siglos han circulado teorías sobre su paradero final, que fue llevada a Etiopía, que fue ocultada por los sacerdotes bajo el monte del templo, que fue destruida por los conquistadores, que fue salvada milagrosamente. Ninguna de estas teorías ha sido corroborada de manera concluyente, lo que ha mantenido al objeto en un estado de ambigüedad histórica que alimenta tanto la investigación académica como la especulación popular. Ahora, en medio de todo lo que está ocurriendo en Jerusalén, estos reportes sobre un posible redescubrimiento del arca han surgido con una oportunidad que muchos encuentran difícil de ignorar. El Arca de la Alianza no es simplemente un objeto. En la tradición bíblica representa el lugar de la presencia divina. Era el punto donde el cielo se encontraba con la tierra, donde convergían la autoridad, la ley y el juicio. Las Escrituras enfatizan repetidamente que el arca no debía manejarse a la ligera, exhibirse casualmente ni exponerse sin preparación. Su poder se describía como abrumador, incluso peligroso, cuando se acercaba incorrectamente. La idea de que el arca ha permanecido oculta se alinea con esa tradición. Una presencia velada, una revelación retenida, autoridad divina no ausente sino contenida, no perdida sino en espera. Si el arca verdaderamente yace bajo Jerusalén, sin abrir y sin anunciar, su ocultamiento puede ser tan significativo como su existencia. El silencio que la rodea sugiere que ahora no es el momento de la exposición, que la revelación, como el juicio, viene en etapas. En este contexto, el descubrimiento no es una conclusión, es una pausa, un aliento contenido en la historia. La presencia permanece oculta, no porque se haya ido, sino porque aún no ha sido llamada hacia adelante. El desierto, en la tradición bíblica, no es simplemente un paisaje, es un lugar de prueba, de preservación y de revelación. Los grandes momentos de transformación en la historia de Israel ocurrieron en el desierto o en sus márgenes. La salida de Egipto, los 40 años de formación en el Sinaí, la recepción de la ley, los encuentros de los profetas con la voz de Dios en el silencio del desierto. Esa tradición de que el desierto guarda cosas que el mundo visible no puede sostener, es que preserva bajo su superficie lo que en otro entorno se habría disuelto hace mucho tiempo, crea un marco de referencia particular para interpretar los descubrimientos que están emergiendo de su seno. Bajo capas de arena seca y suelo compactado, los investigadores han reportado algo que no debería estar allí en absoluto. Hielo sólido, no humedad, no escarcha, sino capas de hielo reales preservadas bajo tierra en un ambiente definido por el calor, la aridez y la larga exposición a temperaturas extremas. Este descubrimiento ha dejado a los científicos desconcertados porque contradice directamente lo que la geología del desierto debería permitir. En condiciones normales,
el hielo no puede sobrevivir bajo la arena del desierto. El calor se transfiere hacia abajo. El suelo seco acelera la fusión. Con el tiempo, como cualquier material congelado, debería desaparecer por completo. Sin embargo, en este caso, el hielo no solo estaba presente, sino que parecía estar en capas, estructurado e intencionalmente sellado por sedimento. Ese detalle por sí solo sugiere que esto no fue una anomalía reciente. La existencia de estas capas de hielo apunta hacia dos perturbadoras posibilidades. La primera es la congelación antigua repentina. Se requeriría una caída de temperatura rápida y extrema para formar hielo a esta profundidad, seguida de aislamiento inmediato para preservarlo. Esto no se parecería a un cambio climático gradual. Indicaría un evento catastrófico agudo, uno que congeló el suelo rápidamente antes de que las condiciones se invirtieran. La segunda posibilidad es el entierro rápido. El hielo solo puede sobrevivir bajo tierra si se sella casi instantáneamente. Eso significa que cantidades masivas de arena o sedimento habrían tenido que cubrir el área en un corto periodo de tiempo, cortando la transferencia de calor y el flujo de aire. Esto sugiere un movimiento geológico violento mucho más allá de los procesos normales del desierto. Ambas explicaciones desafían los plazos convencionales. Implican que la Tierra experimentó un evento lo suficientemente poderoso como para anular el clima, la geografía y la descomposición natural. Un evento lo suficientemente fuerte como para dejar una firma congelada bajo una de las regiones más calurosas de la Tierra. En las escrituras, el hielo y la nieve no se tratan como fenómenos climáticos aleatorios. Se describen como instrumentos, como fuerzas que aparecen y desaparecen según el mando. El Salmo 148, versículo 8, afirma que la nieve y la tormenta, el viento tormentoso, cumplen su palabra. El versículo no enmarca estos elementos como accidentes de la naturaleza, sino como respuestas a la instrucción. Ese encuadre cambia la forma en que se ve este descubrimiento. El hielo bajo la arena se convierte en algo más que un rompecabezas científico. Se convierte en evidencia de interrupción, de un momento en que el orden normal fue anulado. Lo que hace que este hallazgo sea aún más inquietante es su momento. El hielo se está revelando ahora, no hace siglos. Permaneció oculto hasta que la presión, la erosión o la excavación lo expusieron. La propia Tierra parece estar descubriendo lo que fue enterrado, capa por capa, sin explicación. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia. Los periodos de exposición a menudo siguen a los periodos de advertencia. Lo que fue ocultado por seguridad, contención o juicio eventualmente resurge cuando las condiciones cambian, no porque fue olvidado, sino porque fue guardado. Testigos de toda Jerusalén reportaron el mismo momento impactante, la aparición visible de Dios en el cielo, no imaginada, no simbólica, sino percibida como real y abrumadora. La gente no describió reflexiones ni efectos atmosféricos. Habló de una presencia, una forma clara, definida e inconfundible, de pie contra el cielo. No se movía como las nubes, no parpadeaba ni se desplazaba como las aeronaves. Permanecía quieta, mirando. Quienes la vieron dijeron que el miedo llegó de inmediato, seguido por el silencio. Las calles se ralentizaron. Las voces se detuvieron. Algunos cayeron de rodillas. Otros corrieron, incapaces de enfrentar lo que creían estar viendo. Luego llegó la luz. Desde arriba, una única columna vertical de luz blanca pura descendió del cielo y golpeó directamente el monte del templo. No era ancha ni dispersa, era estrecha, exacta, como una línea trazada deliberadamente desde el cielo hasta la tierra. El rayo no parpadeó ni pulsó, permanecía fijo, conectando el cielo y el terreno más sagrado de Jerusalén, como si la propia autoridad los hubiera alineado. No era un reflector. No había fuente visible, ni aeronave, ni dron, ni sonido. La luz no se extendió por la ciudad. Se enfocó directamente hacia abajo sobre el monte del templo solo. Los testigos describieron el momento como aterrador, no por el brillo, sino por la exposición. Muchos dijeron que se sintió como si nada, ninguna acción, ningún pensamiento, ninguna historia pudiera ocultarse. Las autoridades no ofrecieron ninguna explicación inmediata. Los intentos posteriores señalaron raros fenómenos atmosféricos, pero esas explicaciones se derrumbaron bajo escrutinio. La luz natural se dispersa.
Esta no lo hizo. La tecnología requiere maquinaria. No se detectó ninguna. El evento era demasiado estable, demasiado preciso, demasiado intencional para descartarse. Para los creyentes, el significado era inconfundible. Las Escrituras hablan directamente de tales momentos. En Lucas 21:25 está escrito que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Estas señales no están destinadas a consolar, están destinadas a interrumpir, a obligar a la humanidad a mirar hacia arriba. Lo que más aterrorizó a la gente no fue la luz en sí, sino la claridad del momento. No era un brillo vago, no estaba abierto a la interpretación para quienes estaban presentes. Se sintió personal, dirigido, como si Dios no se estuviera dirigiendo al mundo en general, sino enfocando su presencia intensamente sobre Jerusalén. El cielo, una vez un telón de fondo silencioso, se volvió activo, sin truenos, sin destrucción, solo aparición, y eso fue suficiente. Después de que el miedo en el cielo se desvaneció, la atención regresó al suelo, específicamente a una estructura que ha permanecido inamovible durante siglos, la Puerta Oriental. Conocida también como la Puerta Dorada, ha permanecido sellada a través de imperios, guerras y terremotos. Sin embargo, ahora algo en ella ha cambiado. No dramáticamente, no violentamente, pero suficiente para alarmar a quienes comprenden su importancia. Inspectores y observadores reportaron que se estaban formando grietas a lo largo de secciones de la mampostería. Estas no eran astillas de superficie causadas por el desgaste. Seguían líneas de estrés que aparecían donde la presión naturalmente se acumula. Junto a las grietas se notó una tensión estructural sutil. Las piedras permanecían en su lugar, pero la alineación se desplazó ligeramente, como si la puerta llevara un peso que nunca se supuso que debía cargar durante tanto tiempo. Aún más inquietantes fueron los sonidos. Los testigos describieron tonos similares a trompetas, huecos, resonantes y breves, provenientes del área alrededor de la puerta. Los sonidos no hacían eco como el ruido normal. No se repetían en horario. Aparecían una vez, luego se detenían. Los ingenieros no encontraron ninguna fuente mecánica, ninguna construcción, ninguna maquinaria subterránea, ninguna actividad sísmica. Hay una dimensión adicional de la Puerta Dorada que merece atención, y es su historia de sellado. La puerta fue sellada por primera vez por el califa musulmán Suleimán el Magnífico en el año 1541. Según algunas versiones históricas, una de las razones del sellado fue precisamente la creencia en la profecía judía sobre el Mesías que llegaría por esa puerta, y el intento de prevenir esa llegada. Sea cual sea la motivación exacta, el resultado es que durante casi 500 años esa puerta ha permanecido cerrada. Ha sobrevivido a conquistas, guerras, terremotos y el paso del tiempo. Y ahora, en este momento particular, cuando tantas otras cosas están ocurriendo simultáneamente, está mostrando señales de tensión por primera vez en siglos. Esa combinación de hechos, la duración del cierre, la profecía que lo rodea, las grietas que aparecen ahora y los sonidos que se escuchan en su vecindad, crea una convergencia que resulta muy difícil de catalogar simplemente como deterioro arquitectónico normal. La Puerta Oriental todavía está sellada, no se ha abierto, no se ha derrumbado, no ha habido ninguna brecha, y ese detalle importa más que cualquier otro. Esto no es destrucción, es presión sin liberación. La Biblia habla directamente de esta puerta. Ezequiel 44:2 afirma que esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. El versículo no describe una puerta rota, describe una puerta bajo autoridad, una puerta reservada. Por eso, los cambios actuales son tan inquietantes. La puerta no está fallando, pero está respondiendo. Siglos de silencio han dado paso a la tensión, no porque el tiempo finalmente ganó, sino porque algo está probando lo que ha permanecido cerrado durante tanto tiempo. Quienes observan de cerca dicen que la puerta parece estar siendo examinada en lugar de atacada. Ninguna fuerza intenta abrirla desde afuera, solo una presión sostenida esperando. En la narrativa bíblica, las puertas no se abren antes del momento señalado. Se mantienen hasta que la autoridad que las cerró decide que el tiempo ha llegado, y esa decisión no es anunciada de antemano, simplemente ocurre.
Quienes están dentro no siempre tienen tiempo de prepararse para lo que está del otro lado. Solo quienes han estado prestando atención, quienes han notado las grietas y escuchado los sonidos y entendido lo que significan, se encuentran listos cuando la puerta finalmente cede. Esa es la razón por la que la historia que estamos contando importa. No para generar alarma, sino para generar atención. El tipo de atención que permite que las personas estén despiertos cuando lo que viene llegue. Más allá de los cambios físicos en la tierra y el cielo, otro desarrollo ha atraído una atención sostenida, uno arraigado no en la geología ni en la atmósfera, sino en la intención humana. En años recientes, los esfuerzos por restaurar las antiguas estructuras y prácticas religiosas en Jerusalén han pasado de la discusión a la preparación. El Sanedrín ha sido formalmente restablecido. Los instrumentos del templo han sido reconstruidos de acuerdo con las especificaciones históricas. La vaca roja, considerada durante mucho tiempo un elemento necesario para la purificación ritual, ha sido identificada y confirmada. Estos pasos son deliberados, organizados y documentados abiertamente. Lo que hace que estos desarrollos sean notables no es solo su existencia, sino su momento. Tales esfuerzos han aparecido periódicamente a lo largo de la historia, a menudo desvanecidos debido a obstáculos políticos, religiosos o logísticos. Esta vez, sin embargo, han progresado de manera constante y en paralelo. La planificación, el entrenamiento y la preparación material han avanzado juntos en lugar de forma aislada. El impulso no ha dependido de un solo líder o momento, sino de una acción coordinada a través de múltiples grupos. Las vestimentas sacerdotales han sido completadas según las instrucciones bíblicas detalladas. Lino, diseño y adorno coinciden con las descripciones dadas en el Éxodo. Quienes participan enfatizan que tales vestimentas no tienen sentido sin un templo activo. Sin embargo, se preparan de todos modos. La preparación ahora precede al permiso. En el centro de estos preparativos se encuentra el asunto de la vaca roja. Según la ley bíblica, la purificación requerida para el servicio del templo no puede ocurrir sin ella. Los desarrollos recientes atrajeron una atención sin precedentes. Se identificaron animales descritos como casi cualificados, algo que no se había visto en casi 2000 años. A esta emoción pública le siguió rápidamente la decepción cuando los animales fueron oficialmente descalificados debido a imperfecciones menores. Sin embargo, la historia no terminó allí. A pesar de la descalificación pública, que se realizaron ensayos rituales. Estos fueron descritos como ejercicios de entrenamiento, prácticas simbólicas destinadas a educar a los sacerdotes. Pero su momento generó preocupación. Los ensayos implican expectativa. No se practica para algo que se cree que nunca ocurrirá. Se ensaya porque se anticipa la ejecución. Y hay algo en esa anticipación, tranquila, metódica, sin fanfarria pública, que resulta más sobria que cualquier declaración ruidosa podría ser. Los grandes cambios raramente comienzan con anuncios. Comienzan con preparaciones silenciosas que solo se vuelven visibles en retrospectiva. Cuando todo el mundo pregunta cómo fue posible que tan poca gente notara lo que estaba sucediendo antes de que sucediera. Esa pregunta, ¿cómo fue posible que no viéramos lo que se estaba preparando? Es la que muchas personas esperan no tener que hacerse sobre este momento. Los sacerdotes que están siendo entrenados para el servicio del templo no son personajes simbólicos de una obra de teatro histórica. Son hombres reales, de carne y hueso, que están aprendiendo rituales que sus antepasados practicaron hace 2000 años, y que están convencidos de que esos rituales volverán a ser necesarios en sus vidas. Esa convicción, esa certeza práctica y operativa de que el servicio del templo no es un recuerdo del pasado, sino una preparación para el futuro cercano, es algo que merece ser tomado en serio como un fenómeno histórico por sí mismo, independientemente de cuáles sean las propias conclusiones teológicas del observador. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que, mientras todo esto está ocurriendo a su alrededor en los cielos, en la tierra, bajo la tierra y en las cancillerías del mundo, estas personas siguen con sus ensayos con una tranquilidad y un enfoque que sugieren que saben algo que el resto del mundo todavía está tratando de entender. Esta silenciosa progresión lleva peso debido a lo que las Escrituras advierten. En Mateo 24:15, Jesús habla de un momento conectado directamente al templo,
un evento que marca un punto de inflexión en lugar de un final. La advertencia asume un espacio sagrado que funciona. Presume que la preparación ya ha tenido lugar. Tomados en conjunto, estos desarrollos sugieren aceleración, no caos, no anuncio, sino alineación, estructura legal, preparación física, familiaridad ritual. Cada elemento se mueve de forma independiente, pero hacia el mismo punto. Y ese movimiento convergente, sin una coordinación central visible, sin un único líder que lo ordene, sin un calendario anunciado públicamente, es precisamente lo que hace que estos preparativos resulten tan llamativos para quienes los están observando. Los grandes movimientos de la historia raramente se anuncian con claridad en el momento en que comienzan. Se reconocen más tarde, cuando se mira hacia atrás y se identifica el punto de inflexión que todos pasaron por alto mientras vivían en él. Lo que quienes siguen estos desarrollos de cerca están diciendo es que no quieren esperar a esa retrospectiva, que el momento de prestar atención es ahora, mientras los preparativos todavía están en curso, mientras las señales todavía están acumulándose, y mientras aún hay tiempo para reflexionar sobre el significado de lo que se está preparando. El peligro de normalizar esta progresión es real. Cuando los preparativos continúan silenciosamente sin resistencia, dejan de sentirse extraordinarios. Se convierten en parte del panorama habitual, en otro elemento más de las noticias de fondo que se consumen de manera pasiva. Y así se pierde la oportunidad de comprender que algo que puede tener consecuencias enormes está tomando forma exactamente delante de quienes lo están viendo, sin que la urgencia del momento sea reconocida por la mayoría de los testigos. El descubrimiento provino de debajo de la superficie, donde la historia no se reescribe, sino que se preserva. Durante trabajos de excavación controlados debajo de Jerusalén, surgieron reportes de un artefacto sellado que llevaba el nombre de Poncio Pilato. El objeto no era escombros dispersos ni una inscripción rota. Estaba intacto, deliberadamente sellado y colocado de una manera que sugería intención en lugar de accidente. Para los historiadores, el nombre de Poncio Pilato está firmemente anclado en el siglo I. Los registros romanos lo identifican como el prefecto de Judea. Los evangelios lo identifican como la autoridad que presidió el juicio de Jesús. Debido a esta documentación dual, Pilato se encuentra en una de las intersecciones más críticas entre la historia secular y la narrativa bíblica. Un artefacto que lleva su nombre no introduce una nueva historia, confirma una existente. Vale la pena detenerse en lo que representa este tipo de descubrimiento, no solo como dato arqueológico, sino como recordatorio de algo que la historia enseña una y otra vez, que los documentos y objetos del pasado tienen una manera de resurgir precisamente cuando su mensaje necesita ser escuchado nuevamente. No siempre con la velocidad de un titular, a veces de manera lenta y silenciosa, casi imperceptible, hasta que de repente están ahí, completamente visibles, y la pregunta ya no es si son reales, sino qué se supone que debemos hacer con ellos. Lo que hace que el descubrimiento sea inquietante no es su autenticidad, sino su momento. Jerusalén ha guardado artefactos romanos durante siglos. Sin embargo, este objeto permaneció oculto, sellado, hasta ahora. No surgió durante excavaciones anteriores. Emergió en medio de una creciente tensión, señales inusuales y una renovada atención al papel profético de la ciudad. La historia no llegó a la vista a la deriva, emergió en un momento de presión. El papel de Poncio Pilato en las Escrituras está marcado por la vacilación y la evasión, lo que sirve como recordatorio de que el peso de la historia no desaparece con el tiempo, sino que a veces resurge precisamente cuando más se necesita que se lo recuerde. La vacilación de Pilato, su intento de lavarse las manos ante una decisión que la historia no le permitió eludir, sigue siendo uno de los retratos más precisos que existen de lo que ocurre cuando se tiene la evidencia delante y se elige no actuar en consecuencia. El artefacto que lleva su nombre no es solo un objeto arqueológico, es un espejo. Y el momento en que resurge, en medio de todo lo que está ocurriendo en Jerusalén, no parece accidental. Hay algo en los registros que la tierra guarda que señala hacia verdades que el tiempo no logra borrar, solo enterrar temporalmente, a la espera del momento en que la tierra misma decida devolverlas a la luz. Hay algo que merece decirse sobre la naturaleza del tiempo en el que estamos viviendo, algo que va más allá del análisis de cualquier evento individual.
Vivimos en un momento de aceleración sin precedentes, donde las transformaciones que en otras épocas habrían tomado generaciones se están produciendo en décadas, y las que habrían tomado décadas se producen en años. Esta aceleración no afecta solo a la tecnología o a la economía, afecta también a los ciclos históricos, a la velocidad con que las tendencias llegan a su punto de maduración y con que los momentos de cambio profundo se hacen visibles. En ese contexto de aceleración global, no debería sorprender que los desarrollos que estamos observando en Jerusalén, en el Monte del Templo y en la región del Medio Oriente se estén moviendo también a una velocidad que muchos observadores encuentran difícil de seguir. La sensación de que el tiempo se está comprimiendo, de que décadas de historia se están condensando en pocos años, es una de las características definitorias de este momento. Y es precisamente la sensación que describe el libro del Apocalipsis cuando habla de los tiempos finales como un periodo de urgencia y concentración sin precedentes. Considerados en conjunto, los eventos que se han ido acumulando en Jerusalén y en la región circundante durante este periodo forman algo que se resiste a una descripción simple. No son suficientemente dramáticos como para constituir la clase de crisis que interrumpe los ciclos de noticias durante semanas. No son suficientemente ordinarios como para descartarse como el trasfondo habitual de la inestabilidad en Medio Oriente. Están en una categoría propia, una serie de señales que individualmente podrían explicarse, pero que en conjunto crean una narrativa que es difícil de desestimar para alguien que las está siguiendo de cerca. Los estudiantes de las Escrituras que examinan esta secuencia no necesitan llegar a conclusiones definitivas para reconocer que hay algo digno de reflexión profunda. Lo que la tradición bíblica describe como señales no son necesariamente eventos únicos, catastróficos, y de una sola vez que hacen que su significado sea imposible de pasar por alto. A menudo son más sutiles que eso, una serie de perturbaciones en los sistemas naturales, cambios en el comportamiento de las naciones, movimientos en la tierra y el cielo que, tomados individualmente, podrían parecer ordinarios, pero que agrupados en el tiempo y el espacio crean un patrón reconocible para quienes están prestando atención. Ese patrón es precisamente lo que muchas personas están percibiendo ahora mismo, no con histeria, sino con una sobriedad creciente y una atención que no puede apagarse fácilmente. Lo que añade profundidad adicional a la conversación es el hecho de que los preparativos para el templo que estamos describiendo no son nuevos. Han estado avanzando durante años, incluso décadas, de manera metódica y deliberada. El restablecimiento del Sanedrín, la reconstrucción de los instrumentos del templo, la preparación de las vestiduras sacerdotales, la búsqueda de la vaca roja. Estos son proyectos que han requerido un esfuerzo sostenido y considerable a lo largo del tiempo. El hecho de que estén convergiendo con todos los demás eventos que hemos examinado, no de manera planificada sino de manera orgánica, crea una sensación de que múltiples corrientes de la historia están confluyendo hacia el mismo punto sin que ninguna mano humana individual esté dirigiendo la confluencia. Y en la tradición bíblica, esa clase de convergencia sin director humano visible es precisamente la descripción de lo que ocurre cuando los tiempos que han sido escritos comienzan a tomar forma. Para quienes se acercan a estos eventos desde la fe, el llamado no es al pánico, sino a la vigilancia, a la preparación espiritual y a la conciencia de que los días que estamos viviendo merecen una atención que supera la que normalmente dedicamos al ciclo de noticias. Para quienes se acercan desde la perspectiva secular, el llamado es igualmente importante, a reconocer que las fuerzas que moldean este momento no son simplemente políticas o económicas, sino que incluyen dimensiones que han guiado el comportamiento humano durante milenios y que no van a desaparecer porque la modernidad las declare obsoletas. La historia de Jerusalén es la historia de un lugar donde esas dimensiones más profundas de la experiencia humana nunca han dejado de ser reales y operativas. Cada piedra de esa ciudad lleva la memoria de generaciones que rezaron, lloraron, o lucharon y murieron creyendo que lo que ocurría en ese lugar específico del planeta tenía un peso que iba más allá de lo local y lo temporal. Esa convicción no ha disminuido con el tiempo. Si acaso, ha crecido a medida que los eventos de los últimos años han vuelto a poner a Jerusalén en el centro de la atención global, con una intensidad que no tenía desde hace décadas. Y en esa convergencia de atención, fe, historia y fenómenos inexplicables, se encuentra algo que merece más que un vistazo superficial.
Lo que estamos viendo ahora es una continuación de esa historia, no su final, al menos no todavía. Pero la pregunta de qué viene después de esta acumulación, de a dónde conduce toda esta convergencia, es una que merece tomarse en serio, con humildad, con apertura y con la disposición de que lo que viene puede ser diferente a todo lo que hemos conocido antes.